¿Todo bien? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a compartir algo entonces de las epístolas de Timoteo, de la carta de Timoteo, de primera, tanto de la primera carta como la de la segunda. Eh, Yo lo tenía, lo leí. primera, vamos a arrancar por ahí. Bien. Mientras usted la busca, hermana Rosa, yo voy a ir Sí, haciéndole un poco sí, sí de. lo tengo. Ah, bien, de introducción más que nada, para dar a conocimiento a todo lo que luego después se conecten y escuchen esta Amén. lección bíblica. Amén. Bueno, el Amén. libro de Timoteo es una de las cartas que fue escrita por el apóstol Pablo. Timoteo era uno de los hijos espirituales de Pablo, Pablo el apóstol. Eh, y bueno, y Pablo le escribe esta carta a su hijo espiritual. Dentro de las cartas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, Pablo ha escrito alrededor de 13 cartas y bueno, también algunos teólogos, algunos investigadores de la Biblia le dan también como el libro número 14, que es el libro de Hebreos. Pero bueno, eso está ahí con un poco de falta de papeles, podríamos decir, falta de evidencia histórica, bíblica, donde podamos nosotros decir fehacientemente, asegurar de que Hebreo fue escrita por el apóstol Pablo. Mientras tanto, vemos acá a tres cartas que Pablo escribe a sus hijos en la fe, y dentro de estas cartas tenemos a Timoteo. Timoteo era uno de los hijos espirituales. El nombre significa de Timoteo significa adoración a Dios, adorar a Dios. Y mientras buscaba información, investigaba un poco de Timoteo, me llamaba mucho la atención de que la edad de este joven, porque no era un joven ya maduro entrando a la adultez, sino era un joven que podríamos decir en la adolescencia, porque se cree que Pablo, cuando ya estaba en su primer año como ministro allí en la iglesia Efeso, de Éfeso, tenía alrededor de 15 o 20 años, era muy joven cuando tomó esta responsabilidad. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso de que la responsabilidad, la madurez de este joven, de tomar esta asignación allí en este lugar de Éfeso, donde era un lugar no muy fácil de acceder con el Evangelio, donde había una contracultura, donde había una deidad importante, una potestad muy importante que operaba en esa región de Asia, que era en la ciudad de Éfeso, que era esta potestad, esta entidad que era de Zeus, que era un dios griego que significaba o que eh, tenía la potestad de dar, de dar lluvias, se decía que era el dios del trueno, y bueno, y tenía la ciudad estaba regida por esta entidad, por este espíritu, y todo eso, todo lo que hacía la ciudad empoderaba aún más a este espíritu que eh, traía en ese momento, trataba de que el evangelio no pudiera acceder, que más personas pudieran acceder al evangelio y a la palabra de Dios por aquel momento. O sea, todo el escenario donde eh,
tanto Pablo como Timoteo operaba era un escenario muy, pero muy, muy hostil, donde veíamos esto, las operaciones de esta entidad, no solamente esto, sino vamos a ver también cómo las falsas doctrinas socavan la sana doctrina de Dios, la palabra de Dios, y que, bueno, esto lo que yo creo que el enemigo estaba tratando y lo que Pablo muestra a través de estas cartas, a pesar que muchos teólogos dicen que estas cartas son pastorales, y sí, tiene razón, porque hay evidencias que nos muestran de cómo debe organizarse y cómo debe administrarse la iglesia, y a través de estas cartas podemos tomar ejemplo y hacer referencia de lo que Pablo, su padre espiritual, le estaba dando esas directrices o esas coordenadas a su hijo en la fe para poder establecer la iglesia de Jesucristo en medio de una ciudad que era profana, en una ciudad que era pagana, en una ciudad que tenía otros dioses que querían contrarrestar el poder de Jesucristo en ese lugar. Entonces, como este joven Timoteo que tenía entre 15 y 20 años, que volvemos a repetir, vemos que aquí Pablo lo establece como uno de los ministros en ese lugar, y en ese lugar donde se encontraba era en Éfeso. Allí Pablo le daba las coordenadas, establecía a través de mandatos, a través de cómo debía organizarse y administrar la iglesia que es un conjunto, una comunidad de personas, y quizás no había una iglesia como en estos tiempos donde nosotros tenemos un lugar donde nos reunimos, sino en principio cuando Pablo comenzaba a predicar era en los oikos, en las casas, donde una persona recibía al apóstol. Allí se abría un lugar donde se podía predicar del Evangelio, y allí se agolpaban los vecinos, los lugareños, de que se estaba predicando la palabra de Dios. Entonces se acercaban y compartían. Como diríamos hoy en la modernidad, podríamos decir que son células. Amén. Vendrían a ser esas células que estaban en los zoicos, que significa casa, y que allí se celebraban y se compartía la sana doctrina, que es sin duda es la palabra de Dios, que es lo que nos marca la palabra de Dios. Y yo lo que quería hacer en referencia a esta carta, a la primera carta de Timoteo, quería hablar sobre esto, sobre las falsas doctrinas, pero en un plano espiritual. ¿Por qué? Porque primera de Timoteo 1:9, que quiero que la leamos, si usted, Rosa, me puede compartir allí. Primera de Timoteo 1:9, todo el versículo 9 y el 10. Si me puede Bueno, ayudar con la lectura. amén. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los pari- Parecida, parricidas, parricidas y matricida. matricidas, para los homicidas, para los homi- form- Dale. para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos, per- perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Bien. Yo lo voy a leer, la hermana lo leyó en la versión de Reina Valera, 1960. Yo lo Amén. voy a leer en la versión NBI. Y dice así, primera de Timoteo 1:9, dice: tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros, para los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros, dice aquí, que son los falsos, los mentirosos, y los que juran también en falsedad. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Y yo le voy a agregar el versículo 11 que dice, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Y yo veía en este pasaje, en este sencillo pasaje de versículo 9 y 10 que estaba compartiendo nuestra hermana Rosa, que lo leyó en la versión de Reina Valera 1960 y yo lo compartí en la versión de NBI, veía de que esto que nombramos acá, que la ley es para los que maltratan a sus propios padres. ¿Y qué es lo que, porque ahí, ahí habla de padres, y si hay un maltrato hacia los padres es por la desobediencia de los hijos, es la rebelión de los hijos. O sea que ahí no está marcando un pecado, ahí no está marcando un espíritu que está operando en ese ámbito de padre e hijo. Entonces, ¿por qué? Porque nos está diciendo que el padre es maltratado y estos padres cuando son maltratados ¿por quién? Por sus hijos. Entonces ahí hay un espíritu de rebelión, el mismo que operó desde el principio cuando Lucifer se rebela contra Dios. Hay un espíritu que se revela ante la autoridad. ¿La autoridad de quién? De padre. Ese es uno. Segundo dice, para los asesinos, allí también vemos en forma, a través de una revelación espiritual, de que ese es un espíritu también que se apodera de esta persona. Y también dice de los adúlteros, este también es otro espíritu que está operando junto con la de los homosexuales, también con aquel, acá ahora en este momento no se ve el traficante de esclavos, pero en aquella época era muy común de que personas acaudaladas de mucho dinero tenían esclavos y traficaban de una ciudad a otra por medio de barcos con los esclavos, los vendían a mejor precio y bueno, y los usaban como trabajadores, explotándolos, así como lo dice la palabra, como esclavos. Los embusteros, yo busqué el significado de embustero y son los mentirosos, un sinónimo vendría a ser de embustero, sería un sinónimo, y los que dan falso testimonio. Todos estos que nombramos acá son espíritus, son entidades que operaban en esta ciudad de Éfeso. Y no solamente operaban estos espíritus que está nombrando Primera de Timoteo, versículos 9 y 10, sino también más adelante vamos a ver en el desarrollo que hay otros más. Pero estos son los espíritus fuertes que estaban allí en esta ciudad y que trataban de que el evangelio, en vez de que crezca, que avance, sino sea contenido. Es decir, llegaba a un punto de que que estos espíritus que operaban junto con los espíritus de falsos maestros, hacían que la obra se detenga, que la obra no avance, que la obra de Jesucristo esté allí en un tiempo, podríamos decir, de no avance o de donde no se podía ver que hubiera un crecimiento sostenido de la iglesia, como que había entrado en una meseta. ¿Pero por qué? Era porque estos espíritus, junto con el espíritu de las falsas doctrinas, que más adelante lo vamos a ver un poquito más adelante, son los espíritus que operaban en esa región y que estaban sostenidos por una entidad que era Zeus, que este era el dios pagano, este era el dios del trueno, de la lluvia, que los griegos veneraban.
Entonces, todo esto hacía de que, en conjunción con esta potestad, detenían el avance y producían en la iglesia por aquel tiempo un estancamiento. Bien, entonces, lo que vemos aquí es que Pablo, el padre espiritual de Timoteo, le dice que tenga cuidado con con este tipo de acción. Y dice que, en fin, en el versículo 10 dice, en fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Bien, la sana doctrina es la de Jesucristo, la sana doctrina es la que Jesucristo instituyó a sus discípulos, dice que murió, resucitó y al tercer día fue glorificado, la sana doctrina que habla de la llegada del Espíritu Santo, la sana doctrina es la que comparte en comunión la cena del Señor, la santa cena del Señor. La sana doctrina es la que habla del amor al prójimo, esa es la sana doctrina. Pero estos falsos maestros, estos espíritus trataban de que de dividir a la iglesia y de que ésta no se fortaleciera. ¿Para qué? Para detener ese crecimiento que se estaba estableciendo. Amén. Amén. Versículo 11 dice, enseñada por el glorioso evangelio que es el bendito Dios que me ha confiado. El evangelio que es enseñado, dice la palabra de Dios, que nos enseña y nos lleva a la revelación de todas las cosas a través de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo había descendido allí en Pentecostés, como lo vemos en el capítulo de Hechos 1, versículo 8. Entonces, junto con estas entidades, con estos espíritus que socavaban la sana doctrina, es decir, la ley de Dios, estaban también empoderados por aquel momento dos doctrinas fuertes. Una que era el legalismo, es decir, el judaísmo, ¿bien? Y la otra que nos habla del gnosticismo. El legalismo es lo que hace una persona religiosa, podríamos decir. Y por aquel entonces eran los mismos judíos que no aceptaban a Jesucristo como el Mesías. Es decir, ellos creían en la palabra de Dios, muchos creían en la palabra de Dios, decían en las palabras de Jesús, decían que sus palabras eran muy interesantes y muy profundas y calaban hondo en sus corazones, pero desestimaban a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías que había de venir. ¿Por qué? Porque en el corazón del pueblo judío se había establecido el deseo de ellos, que era que ellos querían un libertador, pero ellos querían un libertador a nivel de David, un libertador político, podríamos decir, un libertador que los saque de la opresión romana. Obviamente estaban, no digo que estén cómodos, pero tenían ciertos privilegios y ciertas situaciones que ellos podían llevar adelante y vivir tranquilo y cómodamente si respetaban las condiciones y respetaban las leyes que tenía el Imperio Romano. Entonces, eso se había arraigado tan grandemente en el judaísmo que cuando vino el Mesías no lo recibieron. Cuando vino Cristo no lo recibieron y dijeron que era parte o dicen que es parte de un profeta. Pero resulta que este que ellos dicen que es un profeta o que lo rechazan como el libertador y el Mesías, ese es el que había venido a establecer un nuevo tiempo para la nación de Israel, para el pueblo judío. Lo rechazaron, dice los mismos evangelios, dice que a causa de esto ellos lo rechazan y lo que logran es de que ese evangelio se abra como un abanico. ¿Para qué? Para que otras naciones puedan acceder y puedan ser alcanzados por el poder de Jesucristo. Entonces,
esta sexta, podríamos decir, esta corriente legalismo del judaísmo no aceptaba a Jesucristo como el Salvador del mundo. No aceptaba que Jesucristo había muerto y había resucitado al tercer día, como lo declaran las Escrituras. De esta manera rechazaban esto, incluso que muchos en esta época habían sido testigos, quizás no todos presenciales, pero sí habían oído de aquellos que habían sido testigos presenciales de la muerte y resurrección de Cristo, pero a ellos no se les reveló, no se les cayó el velo. O sea, la gracia, ellos rechazan la gracia. Esta rama legalista judía rechazaba al Mesías, rechazaba a la gracia, el poder de la gracia, porque hoy nosotros somos parte de y vivimos gracias a ese poder de la gracia. Y la otra corriente, que es del gnosticismo, hay un par más de, de, de falsos maestros que podríamos decir, pero yo tomé estos dos, más los espíritus estos que tomaban fuerza, se empoderaban en esta ciudad, pero esto era lo más relevante, creo, a mi criterio. Y estaban el gnosticismo, que es el pensamiento griego, que es el pensamiento racional, es decir, todo lo razono. Y yo me ponía a pensar que a veces nosotros también tenemos algo de este pensamiento griego. ¿Por qué? Porque el pensamiento griego, este espíritu de Grecia, lo que hace es que todo lo llevemos a nuestro razonamiento, a pensar si es de Dios o no es de Dios, si los milagros existen o no existen, si el poder del Espíritu Santo está o no está, si Jesucristo es mi amigo o no es mi amigo. La palabra de Dios nos dice, una, que Jesucristo es nuestro amigo, que Jesucristo es nuestro abogado, que Jesucristo es nuestro Salvador, que el Espíritu Santo es el Paracleto, es uno igual a Jesucristo y que Él vino a habitar en medio de nosotros. Ahora, la razón diría, pero no lo vemos, no lo podemos tocar, no lo podemos palpar, no podemos hablar visiblemente con el Espíritu Santo. Y eso era uno de los pensamientos que hasta hoy en la iglesia de hoy, en la iglesia de hoy, estamos hablando 2024, muchos cristianos están sobre ese manto de Grecia, sobre ese manto de razonamiento. ¿Pero por qué? Porque no se les ha caído ese velo, porque la cultura griega lo que ha hecho a través de todas las edades, de que se ha ido enraizando de tal manera de que a nosotros, cuando llegamos a Cristo, se nos hace muy complicado creer en lo espiritual y en lo sobrenatural. Fue en el caso mío, hablo por mí, a mí se me hacía muy complicado. Cuando a mí me decían, cuando llegué creo que de joven, como a los 19 20 años, tenía mi líder de, de, de jóvenes, y él me decía, y yo le decía, yo quiero aprender de la palabra, yo quiero conocer más a Jesús. Bueno, dice, cuando vayas a la oración, en los tiempos de oración, me dice, vos tenés que decirle que Jesús se te revele, que Jesús se te muestre. Y bueno, yo iba a mi cuarto, recuerdo, y nunca me olvido de esta imagen, y yo me arrodillaba en mi cama o en el baño, cuando estaba a tiempos a solas en mi casa, y yo le decía a Jesús, yo quiero verte, Jesús, porque me acordaba de lo que me decía mi líder. Entonces yo le decía, yo quiero verte, Jesús, yo quiero verte con mis ojos. Y me acuerdo que me causa gracia, porque me acuerdo que abría mis ojos para ver si lo podía ver. Nunca lo vi. como Nunca los lo vi a niños, Jesús. ¿no? En ese momento nunca lo vi, pero mi oración por fe hizo de que que yo lo pueda conocer, no viéndolo como vemos cara a cara a una persona, sino a través de las escrituras. Amén. Entonces, Claro. eso es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que andar y vivir en el Espíritu. ¿Por qué?
porque cuando andamos en el Espíritu, oímos la voz del Padre. Ahora, cuando andamos en nuestra mente, en lo racional, no oímos eso. Queremos nosotros ver de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido o conocemos. Bien, pero lo que hace Jesucristo y el Espíritu Santo en nuestra vida es traernos esa convicción de que Él se pasea por las Escrituras, de que Él, su misericordia dice que se renueva cada día, o sea, su palabra. Nosotros podemos leer el mismo versículo toda la semana y toda la semana Dios nos habla de una manera diferente. Que si en lo racional abrimos cualquier libro de literatura, o de estos de autoayuda que ahora están de moda, o estos que tienen que ver con el Zen, con enfocarnos en uno mismo, en que el hombre es el centro del mundo, de la atracción y cuántas mentiras hay, esos libros vos los lees y están vacíos. Y no vamos a encontrar la riqueza, la autoridad, no vamos a encontrar la paz que encontramos en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Nunca vamos a poder encontrar lo que hoy encontramos en la palabra de Dios en un libro secular, por ejemplo, ni del mejor bestseller que podamos encontrar en la historia de la humanidad. No, porque son palabras vacías. Y otra de las cosas que rompe con la razón y con el conocimiento del ser humano es de que esta palabra fue escrita hace más de miles de años atrás y es uno de los libros más leídos en el mundo. Y esta palabra habla por sí sola. Es otra de las ventajas que tenemos, de que esta palabra habla por sí sola y esta palabra nos habla y nos da consejo de cómo poder proceder en la vida, que no hay libro que pueda, que no hay autor, que no hay ser humano que pueda hacer eso, sino ha sido inspirado por el Espíritu Santo o por el poder de nuestro Dios, de nuestro Padre. Entonces, todos estos argumentos racionales pensantes que tenemos, que hemos adquirido como ser humano, se caen por tierra cuando agarramos la palabra de Dios y vemos de que ella nos habla, de que ella nos inspira, de que ella nos da aliento, de que ella es el sustento de nuestra vida. Así como en los tiempos del pueblo de Israel en medio del desierto, el maná era el sustento del pueblo. Hoy nuestro maná de cada día es la palabra de Dios y es la que nos enriquece y nos hace estar más cerca del Padre y poder seguir adelante con nuestra asignación aquí en la tierra. Bueno, Rosa, en este primer punto, que hablamos de los falsos maestros, de los espíritus, de las entidades, de la potestad que estaba así arraigada en ese territorio de Efeso, que hablamos de Timoteo, que era el hijo, uno de los hijos ministeriales de Pablo, que era un joven que tenía entre 15 y 20 años, que su mamá era judía y que su papá era pagano, era griego, pero él fue apartado para el servicio de Dios desde muy joven. Pablo le predicó y al poquito tiempo ya estaba desarrollando su ministerio allí en Éfeso. ¿Alguna palabra, algún comentario acerca de esto que quiera compartirnos? Eh, puede ser el versículo 9. Sí, Bueno, dice, conociendo la ley que fue dada para el justo, ¿no? Él tuvo, Dios le dio conocimiento para poder, para, para el justo, claro, dice que para la, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, es decir, para los que caminan en obediencia. Nosotros conocemos la palabra de Dios como hijos de Dios y como tales procedemos de acuerdo no a nuestros principios que hemos heredado de nuestros padres
o de nuestros maestros seculares, pero sí obedecemos y andamos en los principios de Dios. Entonces, como Amén. vivimos bajo esos principios, bajo el tiempo de la gracia, Jesucristo, nuestro Salvador, nos justifica. No es que nosotros no cometamos pecado o errores, sino que la gracia de Dios nos purifica, nos limpia y nos hace justos delante de Dios. Amén. Bien, entonces es eso, que es la palabra, es la santidad de lo que nosotros, cómo vivimos como personas. Es decir, hacemos misericordia, damos a los necesitados, damos a las viudas, acompañamos a los niños, compartimos el evangelio. Bueno, tantas cosas que nos marca la palabra de Dios, amar a nuestros semejantes, someternos a nuestras autoridades. Todo eso es parte de la justicia de Dios. Dice que si nosotros cumplimos esos mandamientos, delante de Dios, a través de Jesucristo nos ve justos. Amén. Amén. Entonces, por eso Sí, conocemos de su justicia. Por eso dice que la ley no es para los justos, sino claro, para ¿qué? Para poder exponer el pecado de estas personas que son rebeldes, impías, desobedientes, que no respetan la autoridad, que profanan lo santo, que son impuros. ¿Bien? ¿Se entiende? claro. ¿Se Primeramente, entiende? ¿Se entiende, Rosa? disculpe, ¿Se sí, entendió? ¿Sí? primeramente nosotros tenemos que ser obedientes y poner eh, esa fe que lo dio el Señor, ¿no? Nuestro Sí, Dios, sí, y ser sí. obediente y Ujú. entonces a pesar de o sea que por las oraciones de buscar de Dios, Él lo va enseñando, ¿no? Así le entiendo Claro, sí, sí, y todo lo malo lo estamos separándolo a través de la palabra, cuando entendemos claro, que todos los errores, todo como dice acá, los transgresores, los desobedientes, eh, eso, nuestro Dios le dice que eso es malo, sino sí, que y nosotros tenemos que ser obedientes y estudiar más y conectarse con Él a través de la oración, ¿no? sí, 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 Y sí, sí, es bueno, parte, la palabra de Dios es tan limpia que lo va limpiando claro, cada vez que lo interesamos de estudiar, de saber qué es lo que lo dice la palabra. Yo mucho tiempo estuve, pero ahora sí que eh, estudio la palabra y se me va quedando lo bueno, ¿no? Y claro, sí, sí, también puedo hablarle a algunas personas que todo lo que dice acá, los mentirosos, no van a también, entrar al reino de Dios, claro, lo que, falso, que Dios no le gusta a los mentirosos, todos los transgresores, todo, y entonces Dios es puro y también nosotros tenemos que anhelar eso, eh, hacerlo, ponerlo por obra y también poner también compartirlo con la persona que a veces uno ve lo que están haciendo o ve cómo hablan. Entonces, con el amor de Dios, podemos conversar con ellos y ellos con el amor que está palpitando en nuestros corazones, y ellos van a poder también entenderlo, ¿no? claro, Y sí, así sí, que yo le entiendo así, y bueno, muchas gracias le doy a Dios porque que siempre de principio no le entendía, pero yo me interesé de estudiar la Biblia, claro, eh, de participar estudiar la Biblia juntos. ujú, Y bueno, Dios me está enseñando de a poco y bueno, y quiero aprender más para poder enseñar la sana doctrina que Dios nos dio para, para estar en luz del Señor, ¿no? ujú, tal cual. Muy bien, Rosa. Bueno, continuamos. La otra, eh, el otro pasaje bíblico que quiero compartirles, que es el que creo que es el que más fuerte por ahí.
encontramos en Timoteo, que es primera de Timoteo 3:15 y que 3:14, perdón, y 15, y que quiero compartirles aquí en la versión NBI, que dice así: aunque espero ir pronto a verte, esto le decía Pablo a Timoteo, escribo estas instrucciones. ¿Para qué? 15 dice: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. Bien, o sea, Pablo en este pasaje bíblico lo que vemos que Pablo le da instrucciones, le da consejos pastorales, porque le da un consejo aquí ya pastoral al joven Timoteo, a pesar de su edad. Podemos decir de que era un joven maduro, porque yo creo que son privilegiado de Dios las personas que pueden hacerse cargo de una congregación o de un grupo de personas a tan corta edad como lo era Pablo, como lo era Timoteo. Y dice que entonces le- él le dice que si por las dudas él no llega a ir a verlo, dice que le escribe, le da estas recomendaciones. ¿Para qué? Para que cómo hay que portarse, para que sepas cómo se debe comportar la casa de Dios, cómo debe tener comunión la casa de Dios, cómo debe la congregación portarse, decir, hacer las cosas que Dios quiere, que es la iglesia del Dios viviente. Y acá hay dos palabras que a mí me llaman mucho la atención, que quiero después desarrollarlo un poquito, y que nos habla de columna y de fundamento. En la versión Reina Valera 1960, ese mismo pasaje bíblico en esta parte dice, no habla de fundamento, sino habla de baluarte. Entonces lo que yo quiero compartirles es esta definición o esta expresión que significa, el significado de la palabra, perdón, columna y baluarte o columna y fundamento, como dice aquí en la versión NBI. La columna es una estructura destinada a sostener un edificio. O sea, es muy importante en una construcción, en un edificio, en una casa, de que tenga una estructura, que sean columnas. ¿Por qué? Porque las columnas son los que le dan el sostenimiento a toda la construcción junto con la base. La base y las columnas son un fundamento que no puede faltar en una casa, que no puede faltar en la casa de Dios, le dice Pablo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, por eso me remití a la versión de Reina Valera 1960, que es el baluarte. ¿Por qué está escrito de esta manera el baluarte? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en los tiempos antiguos, el baluarte era símbolo o era una imagen. Matu, perdón, se me había corrido la pantalla. El baluarte era una imagen, un símbolo, era un muro doble de contención, era una muralla. Es decir, que las ciudades estaban resguardadas de los enemigos a través de muros. Bien, y el baluarte era un doble muro de contención, es decir, había una doble pared para poder llegar a penetrar en la ciudad. Entonces Pablo le dice que es columna, que son las que sostienen la casa, es decir, la iglesia, y que también es
un baluarte, es decir, que hay una doble muralla de contención. ¿Para qué? Para que cuando quiera el enemigo ingresar, no ingrese tan fácilmente o sea detenido por esta doble muralla de contención. Era para detener al enemigo. Entonces, esto hace de que la verdad y de que esto dice que no hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. Esa es nuestra tarea de ser columnas, de ser murallas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos contener a qué? A la congregación, a la iglesia. Bien, Amén. eso es lo que le decía Pablo a Timoteo. Vos sos una columna, vos sos un baluarte, sos una doble muralla de contención. ¿Por qué? Porque hablamos de las falsas doctrinas. ¿Y las falsas doctrinas qué traen? Que la división de la iglesia, el estancamiento, lo que hace de que la iglesia no crezca. Porque ¿qué dice este refrán muy conocido que dice un reino dividido? ¿Qué pasa? ¿Crece? No. Dice que No, prevalece, que cae. Y el reino de las tinieblas es esto. El, el enemigo quiere hacer esto en la iglesia. Quiere que la iglesia esté dividida ¿para qué? Para que ésta caiga, para que ésta no cumpla los propósitos de Dios aquí en la tierra, nuestra asignación como hijos de Dios. Porque si Él nos amén. mantiene divididos, si el enemigo nos mantiene divididos, nos va a hacer de que menguemos. Por ahí también Amén. podemos hablar de esa promesa que hay poder en el acuerdo, en la comunión de la congregación. El poder está en ponernos de acuerdo en uno con el otro, en lo que oramos, en lo que decimos, en lo que pensamos, porque eso, lo que nosotros declaramos con nuestra palabra, con nuestra boca, tiene poder. Y es el poder del Amén. acuerdo. Es cuando nosotros nos congregamos o nos juntamos a orar o a interceder, nos ponemos de acuerdo, ¿para qué? Para orar al mismo Dios y para que lo que Amén. nosotros declaramos con nuestra palabra por fe, eso vamos a recibir. Y lo que el enemigo quiere hacer es eso, mantenernos divididos porque nos mantiene divididos y no cumplimos de esta manera, nos desenfoca de la voluntad de Dios. Porque Amén. podríamos tomar tantos ejemplos, pero tomamos el ejemplo del pueblo de Israel en medio del desierto. Era un pueblo dividido y un pueblo que anduvo vagando por el desierto 40 años. Eh, en 16 meses podría haber llegado a la tierra prometida y demoraron 38 años. O sea, pero ¿por qué? Porque no era un pueblo que estaba en acuerdo, no era un pueblo que consentido del poder del acuerdo, del poder de lo corporativo que tiene. Entonces, podemos decir que este Pablo y que nosotros somos esa columna y nosotros somos esos baluartes para que para contener a la iglesia, para contener la sana doctrina, para sostener a la iglesia, para sostener a los nuevos nacidos, para sostener a aquellos que hoy llegan a la iglesia desahuciados, aquellos que llegan a la iglesia enfermos, aquellos que llegan a la iglesia cautivos, aquellos que llegan a la iglesia quizás también con sus emociones rotas, sus corazones rotos, aquellos que salen de congregaciones heridos. Entonces, nosotros somos esa estructura, nosotros tenemos que ser esas columnas y baluartes para poder contentar y abrazar hoy a aquellos creyentes, aquellos hermanos en Cristo que necesitan del amor y de nuestra fe fervientes y de la sana doctrina, sobre todo de Amén. la sana doctrina que es Cristo Jesús, que es su amor y que nos imparte a cada uno de nosotros. Amén. Bien, ¿alguna pregunta, Rosita, sobre este tema que hablamos de columna y hablamos de baluarte? Y la columna, la oración muy conectado con el Señor, como la columna, ¿no? La Ujú. oración que es tan profunda que uno se conecta con el Señor
y le cree, ¿no? Créele Amén. todo. Sí, Y él, sí, así sí, yo lo entiendo, ¿no? sí, tal cual. Sí, Rosita, somos columna. Bien, y ya ¿Puedo quiero decir pasar. lo que yo puse también? Sí, Que yo puse que era luchar por la fe sin dejarse asustar en nada por los enemigos, amén. como Sí, una columna también. sí, sí, sí. Eh, Ok. La columna es la fe, la columna es nuestra intercesión, nuestra oración, la columna es la palabra de Dios porque ella es la que nos sostiene. Cristo es la base de esa columna y que nos sostiene la intercesión, la oración, la intimidad, el ayuno. Eso nos sostiene para que nuestra estructura sea fuerte frente a los ataques de las falsas doctrinas, del enemigo, de todo lo que nos quiera destruir, porque dice que el enemigo, su única tarea hoy en día es eh, arruinar los planes de Dios. ¿Y dónde? En los hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que esa tarea de ser, esa asignación de ser también columna. Bien, paso a segunda de Timoteo capítulo 1 para ir terminando y ya ir cerrando este jueves de Leemos la Biblia. Capítulo 1, versículo del 6 al 7. ¿Lo querés leer, Cande? Segunda de Timoteo, Sí, segunda de Timoteo, ¿cuánto? capítulo 1, versículo del 6 y 7. Ya lo busco. Sí. Mm. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo. Que Sí. Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Pará, Cande, pará. Es segunda de Timoteo, Sí, capítulo 1, versículo 6. Ah, porque el justo por, es- eh, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Bien. Y el 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien. Bueno, ¿qué es lo que habla Pablo? ¿Qué es lo que le aconseja Pablo aquí al joven Timoteo? Primero, que le dice, te aconsejo que avives el don de Dios, es decir, el don es el fuego, es el manto ministerial que había recibido por la imposición de manos de su padre espiritual, en este caso Pablo. O sea, Pablo le decía, te aconsejo que no descuides este don que Dios te ha dado por la imposición de mis manos, que no lo descuides, te aconsejo que vos tengas a bien para que este fuego no se apague. ¿Por qué? Porque el fuego se puede apagar. Dice que en esto que podemos ver de lo que se ve en este versículo, podemos que el fuego es una realidad. ¿Por qué? Porque Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y recordamos allí 1:8 de Pentecostés, cuando el fuego del Espíritu Santo cae sobre aquellos 120 y dice que no solamente cae fuego, sino cae lenguas y esas lenguas como de fuego, dice que hablaban en otros idiomas para que pudieran conocer al Cristo resucitado. Entonces, primera realidad que vemos que el fuego es de Cristo, o sea, el fuego que había recibido en esa imposición de manos de Pablo era el fuego de Cristo. Segundo, vemos que el fuego de Dios puede apagarse. O sea, si nosotros, es como cuando
a aquellos que les gusta hacer asado, que van y prenden un fuego. Si nosotros no lo mantenemos al fuego, echándole más madera, el fuego se va a apagar, o sea, no va a tener de qué combustible para poder generar ese calor, ese fuego. Entonces, ¿el fuego qué hace? Se apaga. Quiero compartirles Primera de Tesalonicenses 5:18, que nos habla de esto. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes, Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación. Entonces, para que el fuego no se apague, nuestra tarea es de dar gracias, a pesar de las circunstancias que podamos estar atravesando, nosotros tenemos que dar gracias. ¿Por qué? Porque cuando estamos atravesando una aflicción o una situación adversa, lo que Dios está probando en nuestro corazón, nuestra integridad, está probando, nos está procesando, nos está enseñando. ¿Para qué? Para que ese fuego no se apague, para que ese fuego sea aún más intenso. Entonces, hacer el fuego más intenso, ¿qué hacemos? Más buscamos de Dios y más buscamos de su presencia. Tercero, el fuego de Dios puede avivarse, y eso lo declara aquí Pablo. Cuarto, el fuego de Dios puede desarrollarse. Efesios 5:18, les comparto esto. En versión NBI dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Cada día nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese fuego nos dé el poder para desarrollarnos. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que avive ese fuego que había sido dado a través de la imposición, que había recibido a través de la imposición de sus manos? ¿Por qué? Porque los continuos sufrimientos de Timoteo hacían de que el fuego mengue. Recuerden que era un joven, que era tímido y que quizás le costaba mucho poder desenvolverse y poder llevar adelante la obra. ¿Bien? Entonces, esas cosas por ahí le jugaban una mala pasada, pero no era porque él no esté capacitado, no era porque él no sea maduro, sino porque él mismo era una persona tímida, joven y se retrotraía. Entonces era como que todos lo veían a él y bueno, se asombraban porque él era el joven que estaba a cargo de esa contradicción. Y otra de las cosas que podemos encontrar es que esta ciudad, estas personas que estaban allí en la congregación eran muy contradictorias unas con otras, y que también Timoteo sufría, así como Pablo, como todo cristiano eh, en los tiempos del establecimiento de la iglesia primitiva. Sufrían mucha persecución. Y bueno, sabemos que en aquel momento la persecución peligraba su vida, y bueno, y consecuencia de qué, de predicar el evangelio. Que gracias a Dios en nuestra nación hoy no tenemos ese riesgo, y bueno, predicamos a viva voz de que Cristo murió, de que Cristo resucitó, de que Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y de que Él viene pronto por cada uno de nosotros que somos parte de esta gran iglesia que componemos el cuerpo de Cristo, visible aquí en la tierra. Así que bueno, ya estamos en tiempo y forma. Pablo, compartimos así en forma de lo que Dios nos iba marcando, y bueno, y acá con Rosa y con Cande pudimos